que muchos ya vieron seguramente en la edición central de Telemundo y que va a servir como disparador para plantear el tema de la accesibilidad en un montón de situaciones para mucha gente que es sordo-muda. En este caso, afecta directamente a una diputada nacional. Y nos preguntamos si en Uruguay hay igualdad de oportunidades y por eso queremos saber aún más de esto. Nuestra compañera y periodista Ileana da Silva preparó un informe para Telemundo. Lo vemos. Camila Ramírez llegó al Parlamento con un objetivo: derribar barreras y convertirse en la primera diputada sorda en Uruguay. Pero el camino no ha sido fácil y para lograrlo deben cambiar las reglas de juego. Dentro del reglamento de la Cámara de Representantes hay un artículo que es el número 133, que ese artículo lo que dice es que no se permite que haya ni asesores ni técnicos de los legisladores. Obviamente no es lo mismo que un traductor, que un intérprete de lengua de señas, es diferente, pero es una figura que no está reconocida dentro de la Cámara. Entonces, se necesita hacer una modificación, que es lo que estamos trabajando con mi equipo técnico, de ese artículo, en el sentido de modificar, de agregarle y pensar en la figura del intérprete. Que además no puede ser una sola, debe ser mínimo 4 intérpretes porque cada 20 minutos ellas van rotando. Entonces con mi equipo técnico estamos pensando que además hay que hacer un llamado público y abierto en el Parlamento para que se puedan ocupar esos cargos de intérprete. Camila integra el sector de la lista 404 de Aire Fresco. Empezó a militar en el Partido Nacional con el objetivo de visibilizar la realidad de las personas con discapacidad. Mira, el objetivo es sí, poder lograr el mayor empoderamiento de las personas con discapacidad, porque eso es lo que estamos necesitando. Y el tema de la legislación, porque hay como cierta debilidad en Uruguay sobre ese tema, porque se necesita más empoderamiento y no tanta ayuda, porque es el empoderamiento. No quiero decir desde el poder, desde el lugar de poder, sino desde el lugar de poder darle a la persona que pueda tener referente, que pueda tener, ser referente en su comunidad, que pueda ser cabeza de su comunidad. Bueno, y para seguir profundizando aún más de este tema, recibimos a la protagonista recién de este informe, a Camila Ramírez, diputada suplente del Partido Nacional, a su intérprete, que está aquí a mi derecha, Alejandra Volpe, intérprete también del Partido Nacional, a Federico Lezama, coordinador ejecutivo de Accesibilidad para la Inclusión, y a nuestra compañera periodista Ileana da Silva. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, como ven, vamos a tener siempre en pantalla a Alejandra para que pueda acompañar, por supuesto, todo lo que vamos a conversar con nuestros invitados de hoy. Voy a arrancar por Ileana, que puso este tema sobre la mesa a través de Telemundo. ¿Cómo tomaste contacto con la historia? ¿Qué quedó después de esta historia? Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por abordar este tema. Creo que es importante que desde los medios de comunicación reflejemos lo que está pasando en nuestra sociedad. Y tomo contacto en la historia con Camila a través de una amiga, en una reunión, en un encuentro de amigos de muchos años. Me dice, ¿sabes que todavía la diputada que llegó en las elecciones pasadas, que se llama Camila, que es sorda, todavía no pudo acceder? Y bueno, ahí me empieza a contar un poco la historia y a mí siempre todo lo que tiene que ver con discapacidad ha sido un tema que me ha interesado y que siempre que tengo la oportunidad me parece que está bueno abordarlo. Y bueno, así fue que me puse en contacto con Camila a través de Alejandra, y primero fui un día al despacho a conocerla, a intercambiar un poco, a interiorizarme un poco en su historia, y me parecía que estaba buenísimo poder contarla, porque era como ir de una historia mínima, ¿no?, a contar la realidad de muchos uruguayos. En Uruguay hay 30.000 personas sordas o que tienen problemas de audición. Y bueno, como que su historia reflejaba muchísimo lo que muchas veces le pasa a las personas sordas, ¿no? O sea, que se encuentran con muchas barreras. En este caso, Camila había apostado junto a su grupo
poder acceder a una banca, en este caso como suplente, pero después se encontró con que, bueno, el reglamento del Parlamento se lo impedía. Y cómo, a pesar de que ella había sido elegida, o sea, fue votada, no podía ejercer ese... Bien. Hasta ahora no ha podido ejercer ese derecho. Entonces, me parecía que contarlo era también como aportar a la discusión, a la reflexión y un llamado de atención también a las personas responsables, a los tomadores de decisión. Camila, cuando se habla de cuando hay una ley, pero no está reglamentada, ¿qué pasa ahí? Porque uno habla tanto, escucha hablar tanto de que hay leyes, pero falta la reglamentación. ¿Qué es el paso de la reglamentación? ¿Qué es lo que se precisa? ¿Por qué queda todo ahí y no se avanza? Bueno, primero quería agradecer este espacio para compartir con ustedes y que puedan conocer una persona bueno, con discapacidad. El problema de la reglamentación, y en este caso específico de que no podía ingresar a Cámara, era de que los diputados y los senadores no pueden ingresar con los asesores. Sí, pueden ingresar ellos, pero no los asesores. Entonces, ese era un gran problema cuando se pensaba en la figura del intérprete, que es una figura que no está reconocida dentro del Parlamento y es un problema que ahí lo que se necesita es un cambio en la reglamentación. Porque ya, mira, históricamente ha pasado esto viene como es muy viejo, entonces ahora lo que estamos haciendo es trabajando con nuestro equipo técnico, abogados constitucionalistas y con personas que están entendidas en el tema para ver cómo puede hacer el ingreso el intérprete desde su rol como intérprete profesional, como un traductor. No habla por mí, yo soy la que hablo y hace la interpretación simultánea, digamos, pero no es claro. que tiene que quedar como bien clara esa figura del intérprete como un profesional y para eso hay que modificar la reglamentación. Hay leyes que son muy viejas. Nunca había pasado que una persona sorda, en realidad que una persona con discapacidad ingresara, o sea, fuera electa. Entonces lo que se está trabajando es en esa, porque en realidad falta de conocimiento. Bien. Y a partir de eso sí, modificar, porque no es un solo artículo, son varios artículos que habría que modificar para que, bueno, y ese es un trabajo que se está haciendo ahora en colectivo. ¿Cuándo te enteraste, Camila, de esta reglamentación, que no podías acceder con intérprete? Mira, realmente fue antes de las elecciones. Yo había estado, bueno, justamente poniéndome al tanto de la situación y viendo qué era lo que se podía hacer. Y no me decían que, bueno, que eso, yo ya lo manejaba eso de antes, sí, que había que modificar la reglamentación para el ingreso. Porque piensen en los años que hace que está el poder y que está el palacio donde está. O sea, y ese tiempo es el tiempo de que la sociedad... Yo no esperaba que ya fuera enseguida, pero sí que hubiera, porque eso es en la Cámara de Diputados, ¿no? No ha pasado todavía en Cámara de Senadores. ¿Y hay buena disposición una vez que ya está, ¿no? Está la realidad, te eligieron, estás ahí? ¿Con qué te encontraste? ¿Hay buena disposición para poder cambiar esto? Mira, yo creo que hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, en el caso de una persona sorda como yo, tampoco... se puede pensar en una sola intérprete para el ingreso. Tienen que pasar muchas cosas, como por ejemplo un llamado público y abierto a ocupar cargos de intérpretes en el Parlamento. Porque ustedes imaginen, un intérprete trabajando con todos los diputados que hay en sala, cada 20 minutos el intérprete debe rotar, entonces son mínimo 4 intérpretes. Eso conlleva un tema económico también. Y bueno, que debe asumir el Estado y bueno, se debe pensar en eso. Entonces hay como varias cosas en esto que hablamos de la reglamentación y la modificación de la ley. Sí, es bueno aportar algo y Federico quizás también me pueda ayudar en esto. Después que salió el informe en Telemundo, se comunicó con nosotros el actual presidente de la Cámara de Diputados, sí, Maía, y que ya redactó un anteproyecto, un proyecto de ley para modificar el reglamento actual. Bueno, ahora eso tiene que pasar por un proceso legislativo. Pero ahí está el primer gran impacto, digamos, de lo que fue poner en la visibilidad el tema, ¿no? Es un primer paso. Ahora, después eso va a ir a consideración
Y después votarán los legisladores, y también hay lo que planteaba, ¿no? Un tema de recursos y también creo que un tema de adaptación del resto de los legisladores, que cada vez que entre Camila, bueno, así como nosotros ahora nos estamos adaptando también a darle tiempo a Alejandra que haga la interpretación, de hablar un poco más pausado, pero creo que es posible. Es un primer paso. Por supuesto. Y creo que, bueno, que hay que esperar, bueno, ojalá no tanto, pero bueno, creo que por ahí se puede empezar. A mí me gustaría decir que yo creo que no es solamente pensar en la necesidad de la reglamentación en diputados. También hay muchas leyes que están sin reglamentar, no solamente esta, la 18651 de protección integral a las personas con discapacidad. Esa ley tampoco está reglamentada. Y bueno, ahí se necesita, es muy importante, hay una gran necesidad. El Poder Ejecutivo como que tampoco asume esa responsabilidad porque creo que falta de voluntad política. Entonces, eso es muy importante decirlo, que ahora se habla de esta modificación que hay que hacer para que yo ingrese, pero también está esta ley que falta la reglamentación y falta compromiso. Entonces, creo que el objetivo en lo que estamos trabajando es en eso. Martín. Fede, ustedes viendo este caso, ¿cómo lo ven desde la Intendencia? Bueno, vos como coordinador de la parte de accesibilidad para la inclusión, ¿cómo lo ven desde la Intendencia? Bueno, buen día. Yo personalmente creo que lo que se está expresando y lo que saca a la luz, le da visibilidad a esta nota, es paradigmático, ¿no? En el sentido de que está poniendo en tela de juicio el valor de la democracia. Hay elecciones, se eligen representantes y una de las representantes electas no puede ejercer su derecho a representar porque hay un reglamento que no se lo permite o que hay un problema económico. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor económico de la democracia? ¿Cuál es el valor económico de que un diputado pueda representar? Esa no puede ser una traba de ningún tipo. Con algunas partidas de prensa ya resolvemos los problemas de los intérpretes. No se puede ni mencionar. Creo que evidencia crudamente la realidad del Uruguay que en el Parlamento Nacional no sea visible este tema. Yo lo vengo siguiendo. Cuando me enteré que Camila estaba en la lista y que había salido, para mí fue una alegría, más allá del partido, porque me parecía que era una gran oportunidad de dar un salto cualitativo en la comprensión y la concepción de trabajo en nuestro país. Que lo habían logrado otras personas que habían estado en el ámbito de la política. El actual presidente Lenín Moreno de Ecuador, cuando fue vicepresidente, generó un cambio importante por el hecho de ser vicepresidente, o el presidente Roosevelt en Estados Unidos, que tenía una discapacidad, y también eso generó un avance enorme, que entendí que era una gran oportunidad del Uruguay. Como era suplente de otro partido, pensé que al principio no necesariamente entran los suplentes. Y entendía que era un tema de decisión política la no incorporación. Cuando pasan 2 años, incluso con una presidencia del Partido Nacional en la Cámara de Diputados, y esto no se resuelve, y el problema es que no se visualizaba entre los propios, ¿no? Y esto vale para todos los diputados de todos los partidos, que no se visualizara que hay una persona del cuerpo que no puede ingresar porque hay que modificar un reglamento, que ahora, como bien decía Ileana, el presidente Maía hizo ya el proyecto y se vota con mayoría simple y se termina. No era un problema de reglamentación, era un problema de visibilidad. Pidió la palabra la diputada Ramírez. Bueno, yo con respecto a eso, yo creo que el objetivo, pensando en el Parlamento, sí, pero también creo que falta un gran trabajo social también, porque se necesita, es cierto, la invisibilidad de las personas con discapacidad. Y el objetivo, por ejemplo, de las leyes, cuando se habla de la ley de discapacidad, es eso. Las personas con discapacidad estamos invisibilizadas en realidad. Entonces, esto porque es la primera vez que accede una persona al Parlamento, digamos.
Pero a nivel social, ¿qué pasa también? Cuando las leyes no se cumplen y que son para todos, porque hoy hablamos de mí, o sea, y es una ley para mí, una modificación para que yo pueda ingresar. Pero ¿dónde está la conciencia en realidad de los gobernantes a nivel social? Porque las personas que no tienen discapacidad, muchas veces, digo, el Estado asume ciertas responsabilidades que también debería asumir con el colectivo de personas con discapacidad. Pero obviamente yo creo que ahí hay una falta de voluntad política, no hay duda, eso como que está muy claro. Pero yo también veo que, por ejemplo, hay leyes que se aprueban, no importa, y no quiero que se ofenda a nadie, pero la ley de la marihuana, por ejemplo. Hay leyes que se aprueban, que se reglamentan rápido para que puedan ejecutarse. ¿Y qué pasa en total? ¿Cuántas personas con discapacidad? ¿Saben el porcentaje? El 16% de las personas en Uruguay tienen discapacidad. ¿Y qué pasa con toda esa gente? Es el 16% de la población. Debería ser un gran desafío eso porque es una gran lucha que damos. Entonces, cuando hablamos de romper barreras, que se trata de los ingresos, también tenemos que pensar todo lo que está faltando en políticas públicas a nivel nacional. Y eso también pasa por la voluntad y por los intereses de cada uno. Muy bien. Entonces me parece que cuando hablamos de legislación y de modificar reglamentos que tienen que ver con el ingreso, por ejemplo, en este caso al Parlamento, también debemos pensar que a nivel social esta ley, como es la 18651, debería reglamentarse y cumplirse. A mí me duele, sinceramente me duele, porque muchas veces hablamos de romper barreras y aplaudimos de que yo llegué al Parlamento. ¿Y qué pasa fuera del Parlamento? Yo me parece que la acción no es solamente ahí, tiene Bien. que estar afuera también. Jimena. Yo justamente le quería preguntar por el tema social, ¿no? Me gustaría que ella contara en su vida diaria, ¿no?, las dificultades que tiene desde cuando se le enferma la hija, de cuando tiene que salir y se tiene que comunicar con alguien, si tiene que salir siempre contigo. ¿Cómo es la vida diaria y qué dificultades se le presentan justamente por no haber leyes que contemplen ciertas discapacidades? Bueno, mira, con respecto a mi vida, en Montevideo hay un gran avance, sí, hay mucha más accesibilidad. Es cierto que algunas cosas faltan, sí, pero bueno. En la vida cotidiana, las barreras básicamente son barreras en situaciones que ponen en juego la comunicación, digamos. Si yo necesito hacer una llamada, si yo como madre, que hoy tengo una hija de 3 años, que ella es oyente, yo muchas veces siento como que es muy dificultoso eso, porque muchas veces yo necesito comunicarme con la intérprete, a veces de madrugada, la intérprete está durmiendo, entonces ¿yo qué hago? En ese caso, a veces, si es para una emergencia, tengo que salir a la calle, buscar un taxi para poder llegar a la emergencia, por ejemplo. Ahora, también en el tema de la educación, en el nivel terciario, en UDELAR, hay pocos intérpretes, ahí no estamos teniendo el acceso completo, no hay intérpretes. Yo soy estudiante universitaria y, bueno, justamente ese es otro gran desafío en el tema educativo. Y capaz que yo siempre, cuando me preguntan, ¿tú estás con la intérprete de 24 horas? No, yo trato de manejarme, sí, con autonomía, sí, con las cosas que yo puedo hacer, pero sí, necesito, sí, mi lengua es la lengua de señas. Yo como persona sorda pertenezco a una comunidad que manejamos una lengua en común. Y creo que el gran desafío también, además de la educación, hoy es la salud de las personas sordas, de la comunidad. Camila, el yo acceso. quería volver al tema de cuando dijiste que faltaba voluntad política para crear determinadas leyes o reglamentar. Por el caso, por ejemplo, tocabas el tema de la marihuana. También me decías como que hubo rapidez política para aceptarla. Ahora hay problemas con el tema de aquellas farmacias que tienen cuentas en bancos, determinados bancos, que no les permiten dar cuenta. O sea, me da la sensación que siempre se crean leyes, pero que como que no son completas, que en el camino vamos tapando como parches. Es como que, por ejemplo, tú me hablabas ahora de que está bien esta ley que aceptarían de que tú podías entrar al Parlamento con intérprete, pero es tu caso en particular. O sea, siempre es como que vamos avanzando, pero no de una forma amplia, sino que es como que tapando, haciendo con parchecitos todo, que nunca es completo, nunca es una ley donde abarque, donde genere, que sea pensando más en el presente, pero también en el futuro, ¿no? Sí, es así. Yo creo que siempre se va como paso a paso y hay cosas que son positivas, sí, pero hay cosas que no rinden, que son negativas, porque yo, por ejemplo,
dentro de mi partido también he ido modificando también actitudes y han tomado conciencia las personas que trabajan conmigo de lo que es una persona con discapacidad. Porque una persona sin discapacidad puede contar lo que hacemos, puede contar las cosas que necesitamos, pero que sea la propia persona que pueda transmitir y trasladar las necesidades es diferente. Entonces, yo dentro de mi propio partido también, ojo, mira que no es fácil que la gente tome conciencia. Y a nivel legislativo, mucho menos. Y cuando se trata de jerarquías, tampoco. Muchas veces no hay conocimiento profundo de lo que es una persona con discapacidad. Entonces, yo creo que necesita más asesoramiento, que tengan... Y muchas veces en la legislación hay muchos errores. ¿Por qué? Porque no se piensa, no la generan las personas con discapacidad. Son otras personas, por eso siempre yo digo, hay que trabajar en conjunto. Las personas con discapacidad podemos aportar, corregir, podemos decir las cosas. Porque es importante nuestra mirada, porque nosotros vivimos una realidad diaria y tenemos esa experiencia. Entonces, por eso siempre trabajo en conjunto cuando se generan las leyes, por ejemplo. Y Federico, ¿en ese camino está la Intendencia? Perdón, Iliana. No, lo que quería aportar un poco es que la ley a que hace referencia Camila, que es la 18.651, es considerada una buena ley. Es una ley en el 2008 fue que... En 2010. 2010 se terminó de aprobar. Está reglamentada casi en su totalidad. Sí. No, ¿cuál es la diferencia entre cuando está reglamentada no está? Claro. Porque muchas que sale veces, a la cancha la ley. Claro, cuando está reglamentada, cuando sale a la cancha, pero muchas veces igual está reglamentada y no se cumple. Es una ley integral que atiende como varias situaciones sobre la discapacidad, ¿no? Pero ahí Federico puede, porque ha estado más en el tema, ¿no? Pero la ley existe. Lo que nos pasa acá en Uruguay es que creo que se legisla, que existen las leyes, pero que no Después nadie controla aparte que... Que el problema es la ley establece el reconocimiento del derecho. Sí. La reglamentación instrumenta el ejercicio. La baja del derecho, tierra. ¿no? Es que los derechos sean hechos. Claro. Consigna. Ahora, bienvenida a la reacción, ¿no? Pero ¿por qué hubo que esperar? La pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Por qué hubo que esperar a que esto se haga público para que una diputada electa en el Parlamento comience a ser considerada como una posible legisladora? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Creo que esa es la buena pregunta. Yo creo que la pregunta del programa es si hay igualdad de oportunidades. Yo creo que la pregunta debería ser ¿por qué no hay igualdad de oportunidades? ¿No? Porque ahí nos permite meternos en el fondo de la cuestión. Esto de el derecho a la participación, y lo que dice Camila me parece que es central, representarse a sí misma, es decir, no tener otros interlocutores. Sí. Ella lo que apuesta es a que las personas con discapacidad puedan ser representantes de ellos mismos. Y esto ha pasado a nivel de la Intendencia, a los consejos vecinales. Hay muchas experiencias de personas con discapacidad que han sido electas. Ajá. Y experiencias de, aún siendo los más votados del consejo vecinal, no poder ingresar a la sesión de la reunión porque es en un lugar inaccesible. Y lo peor de todo es que la reunión se haga igual. Bien, ahora, vos por supuesto estás a nivel de la Intendencia, no me podés dar la respuesta que yo estoy buscando. Pero quizás Camila sí. ¿Qué pasó, Camila? ¿Por qué antes no y ahora quizás sí? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que antes yo tal vez estaba más invisibilizada, sí. Cuando me tocó, mira, yo fui estudiante en Facultad de Derecho y un profesor me dijo, mira, tú no puedes trabajar. Tú si quieres puedes estudiar, pero tú no vas a poder trabajar. Y para mí fue un gran despertar. Yo en ese momento me sentí como muy ofendida. Y yo veía, y ahí fue que empecé a entender también por qué las personas con discapacidad no llegábamos al nivel terciario. Cuando hablamos de la educación pública, por ejemplo, que no nos daba las herramientas para capacitarnos de una forma profesional porque estaban esas barreras. Y esas barreras, nosotros ahí fue cuando empecé, fue como mi despertar de decir, no, yo necesito poder avanzar, yo necesito acceso, yo necesito romper con esas barreras. Y ahí empecé a tener contacto con un grupo de sordos, de personas sordas, y yo me crié en política desde pequeña, que estoy como viendo cómo funciona la política. Y yo también pensaba, acá faltan personas con discapacidad que tengan participación, que puedan también trabajar en la vida política.
Y ahí fue que surgió la idea de trabajar en política con un grupo de personas con discapacidad, y fue el senador Lacalle Pou que nos abrió las puertas. Nosotros golpeamos puertas y fue la persona que nos aceptó y que aceptó que nosotros pudiéramos trabajar junto a él. Y ahí empezamos como a pensar en las soluciones. Y ahí se empezó como a visibilizarse más el tema de que las personas con discapacidad podíamos tener actividad política. Digo, fue una gran lucha, sí, de parte de las asociaciones, de pensar en qué era que necesitaba cada uno. Y ahí nos dábamos cuenta que la única forma que podíamos era también empezar a tener contacto a nivel legislativo también con las autoridades, que pudieran ver que había personas con discapacidad, por ejemplo, personas sordas, que necesitaban el intérprete para trabajar. Y por otro lado también, la ONU hizo varias observaciones en su informe alternativo y le hizo varias observaciones a Uruguay, y el artículo 29 que habla de la participación en la vida política es una de las recomendaciones que hace, porque las personas con discapacidad tenemos derecho a estar en la vida política y en las decisiones y a ser más visibles. Entonces, no es solamente pensar en las soluciones políticas para darnos, sino que nosotros seamos los gestores de eso. Muy bien. Quisiera reafirmar esto que dice Camila, porque más allá de lo que es la implementación de las leyes y de los programas, hay un elemento que está como oculto y que sale a la luz con esta situación, que es el tema de la participación. Porque las leyes se votan, pero o los temas se impulsan y se trabajan y tiene gente que lo está acompañando permanentemente. Si no hay personas con discapacidad en los consejos vecinales, si no hay personas con discapacidad en los partidos políticos, si no hay personas con discapacidad en el Parlamento Nacional, el tema queda invisibilizado. No hay quien lo priorice. Y siempre hay otros elementos que ganan el espacio. Creo que esta propuesta que hace ahora el diputado Maía es de que todas las personas que tengan una discapacidad, así está redactado, tengan los apoyos necesarios para poder cumplir con su derecho. No es puntualmente un intérprete para Camila, perfecto, que se vence cuando ella se vaya. Perfecto. Ileana, esto generó una apertura. Ya estamos en el cierre, pero quería, digamos, redondear con tu sensación, ¿no? Yo pregunté al principio cómo conociste la historia y qué pasa el después. Con el olfato periodístico que te caracteriza, ¿qué crees que va a pasar después? Y bueno, yo quiero creer que vamos a en algún momento poder cubrir cuando Camila ingrese a cámara. Bien. O sea, creo que ahí sería como un buen final de esta historia, y que ella pueda cumplir con ese deseo, y llegó para... Yo lo decía en el informe, o sea... la oportunidad que tuve de poder conversar ya en varias oportunidades con Camila está dispuesta a tomar su banca. O sea, de eso me quedó clarísimo. ¿Y en ese caso sería la primera vez que madre e hija estarían en un parlamento? ¿Sería? Ah, claro, porque no contamos algo. Camila es la hija de la senadora Carola Viaga, y bueno, no creo que se han dado otras situaciones, pero sí sería de padre a hijo o de madre a hijo, pero nunca de dos mujeres, dos mujeres, de madre a hija. La verdad que creo sería que la sí. primera Así vez. que van a seguir haciendo historia. Sería. Sí, creo que sería la primera vez. Sí, sería. Pero yo sí quiero, para cerrar, y sé que ya estamos un poco pasados de tiempo, pero algo que a mí, la historia de Camila y otras historias que me han tocado cubrir sobre discapacidad, que creo que también hay como una interpelación individual, más allá de esta interpelación colectiva que estamos haciendo al Poder Legislativo. La interpretación individual es, bueno... muchas veces los lugares también, las personas no acceden porque la discriminación de la persona discapacitada existe. Los uruguayos discriminamos, a los empresarios les cuesta mucho hacer el ejercicio de, bueno, capaz que para que ingrese alguien solamente tengo que poner una rampa, o sea, no el ejercicio de, bueno, sí. Considerar en su plantilla de trabajadores a alguien con discapacidad. Creo que hay que son sujetos de derecho y no de caridad, ¿no? No el pobrecito, bueno, ay, pobrecita Camila, pobrecita... No, o sea, yo creo que eso está instalado todavía, y la historia de Camila refleja también eso, y tantas otras historias. El Estado es el primero que incumple. Pobrecito profesor de Derecho. Pero creo que estas historias también, por eso a mí siempre me ha sensibilizado este tipo de coberturas, porque creo que todavía hay mucho por hacer. Muy bien. Así que nada.
y aprendí es un buen ejercicio también hacer. ¿Qué aprendiste a decir? mi nombre, Camila me lo enseñó. Muy bien, muy bien. Pero Camila bueno. quiere cerrar. Bueno, capaz que lo último, sí, para cerrar, sería que, como decía Ileana, que sí, que no es un tema de caridad, que es un desafío y es un objetivo mostrar todo lo que nosotros podemos hacer y la vida que llevamos como personas comunes que somos, a pesar de la discapacidad, y que tenemos derecho y que debemos defenderlos. Que la persona con discapacidad debe defender esos derechos, y como lo decía recién Ileana. Así que yo creo que, bueno, que con respecto a esta situación, creo que queda como muy claro que se necesitan referentes y que las personas con discapacidad deben empoderarse y que no es solo a nivel parlamentario, sino todo el trabajo que queda todavía por hacer. Muy Y agradecerles mucho por compartir, por invitarme, y porque realmente esto es muy importante, incluso que se pueda ver al intérprete, que se vea cómo es el tipo de trabajo. Ileana, también agradecerle muchísimo por la nota, porque mi sueño es como el sueño de cualquier persona con discapacidad, empoderarse, tener un lugar para poder desarrollarse, trabajar y ser. Es al revés, o sea, como le pasa a las personas que no tienen discapacidad. Que sea un mundo como para todos. Muy bien, muy bien. Federico, Camila, Ileana, Alejandra, muchas gracias a todos por estar. Vamos a cerrar con algunos mensajes. Están llegando mensajes a través de nuestro WhatsApp. ¿Cómo es WhatsApp? WhatsApp. Muy bien. Vamos a ver. Vamos con los WhatsApp. Vamos a compartir los mensajes que están llegando. Es lamentable que en nuestro país sea caro mantener a las traductoras, pero una realidad. Hay que seguir buscando la manera de solucionarlo para que todos tengan las mismas posibilidades. Arriba y besos. Buenos días. El tema de la discapacidad y las desoportunidades para los mismos no se les da la importancia ni la difusión. Necesitamos que se reglamente la ley laboral para las personas con discapacidad. Somos muchos que queremos acceder al mercado laboral. Buen día, qué orgullo ver a Camila con ustedes. La conozco desde muy chiquita cuando hacíamos de ardillitas en el cuadro de fútbol de nuestras mamás. Fuerza, Cami, has llegado muy lejos y aún te espera mucho más. Beso, dice Paulina desde Minas. Qué gracioso. Para mí, en mi humilde opinión, la solución en el Parlamento es una persona que transcriba lo que se está hablando y donde ella pueda leer y participar escribiendo lo que piensa. Esto se veía en la pantalla de cada uno de los integrantes del Parlamento. No es tan difícil con la tecnología que existe hoy en día. Saludos a todos, dice Ish. Hola, muy buenos días. Los miro siempre. Camila, genia. Seguí adelante. Saludos, Agustina, desde Jardines. Buenos días. En el colegio que va mi peque de 3 años tiene compañeros sordos y una de las materias que tiene es lengua de señas. Me pareció una gran idea para que puedan comunicarse entre ellos. El lenguaje de señas sería algo que todos deberíamos aprender. Y manda saludos. Muy bien. Comparto totalmente. Bueno, buen aporte. Otra vez gracias por acompañarnos y ojalá que esta historia, como la de otras tantas, tengan el final que se merece. Que todos esperamos. Muy bien, nos vamos a una breve pausa. Enseguida volvemos. Quedan más desayunos informales para compartir con ustedes.